Metaldeck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. En historia estábamos llegando al punto de la biografía de Stalin y del terror que Stalin produjo para mantenerse en el poder. Hay un libro de Lenka Rardankos, una de las mejores biógrafas de Stalin, que es un librito pequeñito, se lo recomiendo a ustedes, lo tengo en francés, debe estar traducido en español, que se llama Stalin, el orden por el terror. También les recomiendo una biografía de Stalin, que dicen los entendidos. Yo no me declaro entendido porque pues apenas soy un aficionado en el tema de estudiar a Stalin, que dicen que es no una biografía, sino la biografía de Stalin. Es la de Adam Ulam, U-L-A-M. Pero el tema desemboca en lo siguiente. Stalin se tomó el poder a la muerte de Lenin, porque era un hombre mucho más avispado que Trotsky, y lo primero que hizo fue condenar a Trotsky a Siberia y después condenarlo a muerte, como efectivamente lo mató. Lo mató en México, cuando un infiltrado de Stalin le partió la cabeza con una pica, con un elemento de agricultura, a Trotsky en su refugio de México. Pero además asesinó a sus íntimos amigos. Stalin fue un especialista en acabar con sus amigos porque no los tuvo nunca, nunca. Ya decíamos ayer que no lloró sino una vez en la vida ante el féretro o el cadáver de su primera esposa, a quien realmente amó, y derramó unas lágrimas por ella. De resto, por nadie. A su padre lo detestó, a su madre la ignoró, de sus hijos nunca supo y nunca les tuvo amor filial, porque ese era un monstruo. Stalin, para mantenerse en el poder, creó un sistema autoritario que gobernó la Unión Soviética durante tantos años, desde la caída de Lenin hasta su muerte en 1953. De manera que esto fueron años de años. Y empezó por hacer purgas dentro del partido. Las purgas al partido original, es decir, al que venía directamente de Lenin, fue total y absoluto. Se habla entre esa purga y la purga del partido que surgió en la evolución en el nuevo partido de los años 28 y 29, que Stalin hizo matar el 85% de los miembros del Partido Comunista. Tiemblen miembros del Partido Comunista, cuando llegue un staliniano a dirigirlos, los va a matar a todos, porque ese es el sistema staliniano. Stalin no se paró ahí. Stalin tenía que destruir al ejército, porque en el ejército había unos fermentos de centrismo o de anticomunismo que eran muy peligrosos. El cálculo es que mató 2 millones de oficiales y miembros en general del ejército. Cuando llegó la Guerra Mundial, uno de los grandes problemas de la Gran Guerra era que Stalin no tenía generales, los había mandado matar a todos. Detestó a los mujiks, a los agricultores, porque los agricultores estaban impidiendo la colectivización. La colectivización industrial y comercial no fue problemática. El problema fue con los agricultores, que ya le habían creado dificultades a Lenin, tantas que tuvo que echar marcha atrás en la colectivización y tolerar la propiedad privada en el campo. Vino Stalin y dijo: con estos voy a acabar. Y no le importaron ni las hambrunas del pueblo, ni los encarecimientos, ni los retrasos en la agricultura. Y los condenaba a muerte. A los jefes los mataba in situ, como mataba a lo que se llaman los acaparadores. A los acaparadores hay que fusilarlos en el sitio. Llegaban unos revisores ahí y encontraban que una persona tenía almacenados
productos, pues que eran, todo comerciante y todo industrial tiene almacenamiento de productos antes de despacharlo al mercado, a no ser especulación, y lo fusilaban in situ. A los demás los mandaban para Siberia, a los famosos gulags, de los que sí tenemos noticia, claro, por quienes estuvieron en los gulags y se ganaron premios Nobel después de contar lo que pasaba en los gulags. Muchos morían en el camino porque los mandaban en los fríos aterradores de Siberia, en unos ferrocarriles cuya organización de transporte estaba calculada para bestias, para ganado. Ahí montaban a los condenados a los gulags y muchos se congelaban en el camino o morían de hambre. En Ucrania, que era el granero de Rusia, resolvió matar a todos los ucranianos porque se estaban oponiendo a la colectivización, principalmente porque eran campesinos, y el campesino defiende su tierra y el campesino defiende su capacidad de transmitir el producto del trabajo de su vida a sus hijos. Los mató de hambre, Stalin fue el primero que utilizó el hambre como estrategia de combate. Más de 6 millones de personas en Ucrania. Entonces sumen más de 2 millones de personas del Partido Comunista, de dirigentes del Partido Comunista, más de 2 millones de militares, millones de muertos fusilados in situ o muertos en los campos de concentración. ¿Cuál es el resumen de lo que hizo Stalin en materia de terror? Entre Elenka Jordankos y otros especialistas en la materia hay diferencias, pero diferencias que lo pasman a uno. Ulam es un poco más limitado y habla de más de 25 millones de muertos. Elenka Jordankos de más de 30 millones de muertos, pero en un libro maravilloso que se llama Le Livre Noir du Communisme, ese sí está en español, el libro negro del comunismo, el cálculo es de 40 millones de muertos. Stalin mató 40 millones de personas. Consiguió grandes éxitos, por ejemplo, en la industrialización de Rusia y en sus planes quinquenales, en medio del fanatismo, en medio del convencimiento a la gente, también con terror de por medio, de que tenían que producir más, en operaciones puramente repetitivas, porque nunca evolucionó el sistema tecnológico en la Unión Soviética. Pero los planes quinquenales convirtieron a Rusia, eso es la verdad, en un país industrializado, pasando de ser un país agropastoril, entre otras porque mató a los agricultores y acabó con todos. Y Rusia hoy todavía depende de las importaciones de granos, cuando debiera ser la despensa mundial de los granos, el granero de Europa y el granero del mundo. Todavía hoy se resiente Stalin, que después de 1953, después de producir los efectos que produjo en el área de la industrialización y de la industria bélica y de la industria masiva, sin ninguna capacidad de aproximarse al consumidor, porque eso no existía para Stalin. Después de todo aquello, fue necesaria la desestalinización de la economía que condujo una persona que estuvo muy cerca de Stalin, que lo conoció de veras y que pudo escapar a sus purgas. Recuerden ustedes los tribunales de justicia que le hizo a Zinoviev, a Kamenev, a Bukharin, a Kaganovich, a todos para condenarlos por revisionistas o por traidores. El término de traidor era igual a la muerte. Khrushchev no fue muy débil en eso. Los hombres del terror de Stalin los recuerda la humanidad con verdadera repugnancia y con verdadero horror. Beria fue el último, pero era que por ahí había pasado ya un tal Yagoda. Hay que ver la biografía de Yagoda y de la KGB y de lo que era la KGB. El ruso que oía tocar a su puerta a altas horas de la noche, de manera muy destemplada,
sabía que lo que le esperaba era la muerte y solo tenía tiempo para despedirse de su mujer y de sus hijos para siempre. Stalin, el más grande monstruo de la humanidad, murió un día como ayer en el año de 1953 y su memoria fue rechazada inclusive por los propios bolcheviques, y Khrushchev inició la desestalinización, pero en sus efectos. Los sistemas de Stalin, los sistemas del Partido Comunista, los sistemas de la KGB sobrevivieron y han sobrevivido mucho tiempo a Joseph Stalin, un georgiano que fue dueño de los destinos de media humanidad durante muchos años.